Chapter 4 today. Hoy estamos en Mateo capítulo 4. So today is going to be a bit of a review to start off. Así es que rápidamente voy a dar un repaso. As you guys know, I have the exact date here, okay? Como se dan cuenta, tenemos aquí la fecha. Back on June the 7th, I preached a message called a crash course on spiritual warfare, the way Jesus did it. And I touched on Matthew 4 through 11. Anteriormente yo había dado una predicación y la predicación era sobre Mateo 4 y lo que yo cubrí fue lo que Jesús habla hablando de la guerra espiritual. So I'm not going to go as in depth as I did on that preaching. Así es que no voy a ir en detalle como lo hice en aquella predicación. It was a pretty powerful preaching, but I want to get through that, and then we're going to move. That way we can finish the whole chapter, okay? Fue una predicación poderosa lo que hice esa vez, pero ahora quiero tocar solamente la superficie y luego quiero entrar más al fondo al estudio bíblico. So let me ask you this, church, just to do a litmus test here, Así que okay? quiero poner esa prueba a How ver many of qué you aprendieron. have been enjoying this Bible school? ¿Cuántos han estado Yes. disfrutando la escuela bíblica? I'm so glad 10 of you raised your hands. Hallelujah. We'll pray for the rest of you. Gracias a Dios por So, los 10 que levantaron sus manos. Vamos a orar por los que the rest of levantaron you, las manos. see us for prayer and deliverance afterward, okay? El que me está Hallelujah. disfrutando, venga a verme después del servicio para oración y All right. liberación. As you guys know, I'm big on the Word of God, Ustedes saben que a mí me encanta la palabra de Dios, especially in these last days that we are living in. sobre todo en estos tiempos finales en los que estamos viviendo. Guys, we need to know the Word, Tenemos que conocer la because palabra, there is a lot of craziness out there, porque man. allá afuera hay mucha locura ahorita. A lot of false prophets, Profetas falsos, false preachers, maestros y predicadores falsos, false so-called apostles. y es que apóstoles llamados, autollamados And it's falsos. funny because Jesus predicted all of this. Y interesantemente Jesucristo ya había predicido todo eso It's antes. amazing how accurate the Word of God Y es is. impresionante ver lo que la verdad de la palabra de Dios. And before we start reading, I just want to help you out today. Antes de seguir leyendo, quiero ayudarte. As long as you keep everything according to God's Word, Mientras que tú mantengas todo bíblico, you won't fall into that trap. no vas a caer en trampas. So that's why it is so critical that we know the Word of Por God. eso es crítico que tú conozcas la palabra de Dios. All right, so let's begin in Matthew chapter 4, Así es que vamos al Mateo capítulo 4. verse 1. Ahí capítulo 1. For those of you that don't know, sorry, really quick, we do have a YouTube channel, okay? We are uploading all of these teachings on YouTube. So if you're a little bit behind, you can go back and watch them. We're going to continue to put all of them, so yeah. Para todo aquel que no sabe que estamos en la escuela bíblica, empezamos desde el primer capítulo de Mateo, y si estás un poquito atrasado puedes entrar a YouTube y puedes ver todas las enseñanzas para que estés al corriente. All right. So again, here in Matthew 4, 1 through 11, okay, Jesus lays the foundation of spiritual warfare. Te recuerdo que aquí en Mateo del 1 al 11 es cuando Jesucristo pone la fundación de lo que es la guerra espiritual. This is powerful, guys. Pay attention to this because this is the foundation of spiritual warfare. Esto es poderoso y tienes que aprender que esa es la fundación de la guerra espiritual, Taught to us none other than by our Lord and Savior. enseñada directamente por nuestro Señor Jesucristo. So for a lot of you, it's gonna be a refresher. Así es que para algunos de ustedes hacer un refresco, For those of you that remember, para todo aquel que for recuerde, those of you that were here, there's a pop quiz. y para todo el que vino aquella vez tenemos una prueba al final. No, I'm just kidding. Es broma. All right, let's start reading in verse 1. Empecemos ahí en el versículo 1. I'm going to read 1 through 11, and then my wife will, let's read it scripture by scripture. Okay. So we're going to read 1 and 1, get through verse 11. That way we can get through this first part. Amen? Okay. So take out your note-taking material and all that good stuff. Preparen sus libretas para tomar notas. Vamos a leer un versículo en inglés y luego en español para darle seguimiento. All right, here we go. Verse 1. Then Jesus was led up by spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que a estas piedras que se conviertan en pan.
Man, the nerve of this guy, huh? Los nervios del diablo. Who does the devil think he is? ¿Quién se cree que es el diablo? He is already defeated. Porque derrotado está. All right, verse 4. Versículo 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. That is such a powerful scripture. Jesús le respondió, esta escritura es tan poderosa, le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mark down Matthew 4:4 because that's one that you all should memorize. Y este es un versículo que tienes que memorizarte y subrayarlo en tus notas. All right, verse 5. Then the devil took him up into the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. 5 y 6. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, en referencia a Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. So, apologies, we read 5 and 6 there, okay? All right, verse 7. Jesus said to him, It is written again, You shall not tempt the Lord your God. También escrito está, pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Verse 8. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. 7 y 8. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Verse 9. And he said to him, All these things I will give you, if you will fall down and worship me. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. The nerve of this guy, Los man. nervios del diablo. Who does he think he is? Verse 10. Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. That last part of verse 10 is a good time to say amen. I'm gonna try it again, okay? Ready? You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Amén. Amen. Mejor, amén, con todo tu ser. ¿Por qué dice el versículo 10? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. All right, verse 11. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Entonces en el versículo 11 dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. All right, so let's break this down, okay? Y vamos a repasar todo esto que acabas de leer. As I said, I did a whole preaching on this on June 7th, but I'm gonna touch on important points here, okay? Como te dije, yo ya había predicado este tema anteriormente, pero voy a cubrir ahora importantes puntos. So again, Jesus here lays the foundation of spiritual warfare. Nuevamente aquí algo que Jesús nos enseña es la fundación de la guerra espiritual. Here we have the human nature of our Lord, which is tempted. Aquí lo que tú ves es la naturaleza humana de nuestro Señor, la cual es tentada. Don't forget that he came as the God-man. Te recuerdo que Él vino como Dios, The God-man. como Dios en hombre. Fully God and fully man. ¿A qué me refiero con eso? Completamente Dios, completamente His hombre. divine nature is what kept him from falling into sin. Su naturaleza divina fue lo que causó que Él no cayera en ningún pecado. Guys, we learned something powerful there. Ahí aprendes algo poderoso. We can overcome Satan Puedes vencer a Satanás by the blood of the Lamb con la sangre and del through the word of our Cordero y testimony. con la palabra de tu And testimonio. because the Holy Spirit dwells inside Y of porque el us. Espíritu Santo vive dentro de ti. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo, if we're not under the blood of Jesus si no Christ, estamos bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo, the enemy will destroy el you. enemigo te puede destruir.
Yes or no? ¿Acaso no? Okay. We are protected because we abide under the shadow of the Almighty. Estamos protegidos porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. So yes, Satan is a powerful adversary. Así es que Satanás sí es un adversario poderoso. We're not to take him lightly. No es para que lo tomes a la ligera, But at the same time, pero a la vez, since we abide under the shadow of the Almighty, como tú y yo estamos bajo la sombra del Omnipotente, we know that he's already been defeated. sabemos de que Satanás ya ha sido vencido. When our Lord shed his blood on that cross. Cuando Jesucristo derramó su sangre preciosa en esa cruz. So it's critical that we know that. Así es que es crítico que tú conozcas esto. Now it's powerful because for those of you that are confused, Para todo aquel que tenga confusión, we always have questions. What do you mean the God-man? porque muchos me dicen, ¿cómo que hombre de Dios? John 4:24 tells us. Juan 4:24 nos dice. John 4:24, write that down, okay? Apúntala a tus notas. Juan 4:24. God is a spirit. Dios es espíritu. The Father is a spirit. El Padre es un espíritu. We worship him in spirit and in truth. Por eso lo adoramos a él en espíritu y en verdad. Jesus Christ, Jesucristo, the Son, el Hijo, manifested God the Father in the flesh. manifestó a Dios el Padre aquí en carne. He is the incarnate Christ. Él es el Cristo encarnado. So he is God the Father in the Así es flesh. que él mismo es Dios el Padre en Don't carne. forget what the word says that, Jesus abides in the Father and the Father abides in him. Dice la palabra de Dios que Jesucristo está en el Padre y el Padre en él. And we can't forget about the other member of the Y Godhead, que nunca se nos olvide el tercer miembro, the Ruach el HaKodesh, Ruach HaKodesh, the Holy el Spirit, Espíritu who Santo, is also God, que también es the Dios, third member of the el Godhead, tercer miembro, or as many of you know, the Trinity. o como muchos lo conocen, la Trinidad. But the proper biblical term is Godhead. Pero el término bíblico es Dios, de Dios. Just read Colossians, Solo lee el libro de Colosenses, one of my favorite books. uno de mis libros favoritos. Let me help you out today, family. Esta mañana te quiero ayudar. If you ever have anyone that teaches a false doctrine or believes in a false doctrine that tries to challenge you, Si alguien viene a tratar de retarte porque cree en una doctrina falsa, someone who's Gnostic or atheist or tries to challenge the deity of Christ, me refiero a todos aquellos que son ateos o que tienen otras creencias que quieren retar lo que es la creencia de Jesucristo, just show them the first 2 chapters in Colossians. solo muestra los primeros 2 capítulos de Colosenses. That's why Paul wrote that letter. Por eso fue que Pablo escribió esa carta. Because back in those times when he was in Colossae, there was a bunch of Gnostic people. Porque en aquel entonces, cuando él estaba en los Colosenses, había mucha gente gnóstica. What is Gnosticism? ¿A qué me refiero a gnosticismo? Thank you for asking. So Gnosticism is when people believe in a higher power, but not necessarily that it's Jesus Christ. Es cuando hay mucha gente dice que ellos creen en un poder más alto, pero no necesariamente lo llaman Jesucristo. And we can't allow our ears to be tickled in these last Y days. tú no puedes permitir que tus oídos sean con cosquillas. Oh, this person over here, they love God. Esta They persona ama a love Dios. God so Aman much. tanto a Dios, Yet they can't mention the name of Jesus. pero no pueden decir de su boca el nombre de Jesús. Remember, Jesus is the key here. Te recuerdo que aquí la clave es Jesús. Remember, how do we test the spirits? ¿Cómo pruebas el Espíritu? All who confess with their mouths that Jesus came in the flesh Todo el que Okay. confiese con su boca que Jesucristo vino en la carne is of God. es de Dios. Because we have a lot of denominations, a lot of weird false doctrines Porque hay muchas denominaciones y aún falsas doctrinas y raras that don't recognize Jesus as Lord and que Savior. no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Remember what 1 John 2, I think it's 20 through 22 says, that he who denies Jesus denies the Father. Dice la palabra de Dios que todo aquel que niega a Jesús niega al Padre. Eso es en primera de Juan 20. It's in 1 John 2, 20 and 22. I Está en think, primera de 20 Juan and 22. 2 del 20 al 22. Right there in that area. En esa área, búscalo. Guys, you notice that nowadays there's a lot of talk about God. A lot ¿Te of das talk about cuenta? God. Hoy en día todo el mundo habla de Dios, But I never hear Jesus. pero yo nunca escucho de su boca a Jesucristo. My family. Familia, Eyes to see and ears to ojos para hear. ver, oídos para There escuchar. is a great falling away that's coming. Porque hay un gran apartamiento de la fe que And a viene. lot of these false prophets online, Hay muchos falsos profetas que tú ves en las these redes false sociales, teachers and apostles, falsos maestros y apóstoles. their words sound so pretty. Sus palabras se escuchan bellas, But if they do not give glory to the name that is above every name, pero si no le dan la gloria al nombre que está sobre todo the name nombre, of Jesus, el nombre de Jesús, there's a problem. hay un problema. Because all who deny Jesus
carry an antichrist spirit. Porque todo aquel que niega a Jesús carga un espíritu anticristo. Tell that to a Catholic. Dile eso a un católico. Oh man, they'll be ready to behead you themselves. Te van a querer cortar la cabeza porque dijiste eso. I'm asking for a friend, okay? Y voy a hacer esta pregunta por un amigo. Say I got my Catholic buddy right here. Supongamos que aquí tengo yo un amigo y es católico. And I mention Jesus to them. Y le menciono a And they Jesús. start manifesting or getting mad like most Catholics do when you Y se mention empieza a Jesus. manifestar o se enojan cuando tú mencionas el nombre de Jesús, como la mayoría de los católicos. I'll let you think about that one. Quiero que pienses en un momento por eso. If they love Jesus, Si ellos aman a Jesús, why do they get that way? ¿por qué se enojan? It's not that they're bad people. No es que sean malas personas. Remember, the fight's not against flesh and Les blood. recuerdo que tu pelea no es con carne y sangre. It's because Catholicism La razón es por la cual el is catolicismo an antichrist doctrine. es una doctrina anticristo. Because they're in idolatry. Porque están bajo idolatría. Because they make Mary into a deity. Porque han levantado a María como un dios. They say that she is the mediator between God and men. La han Which puesto como si wrong. ella fuera la que está intercediendo entre Dios y el hombre. There is one mediator between God and Es man. una mentira porque es solamente un intercedor entre Dios y el Padre. That's Christ Y Jesus. su nombre es Jesucristo. Eso es todo. So my family again, Así es que familia, nuevamente. okay, I'm not telling you to go and condemn every Catholic to hell. No te Okay? estoy predicando para que vayas a condenar a todos los católicos al infierno. My daughter had her own battles in France, obviously, with a lot of Muslims and a lot of Gnostic Cuando people. mi hija fue de misiones, tuvo sus batallas con todos los que eran ateos y musulmanes. Remember, we love the people, Tú tienes que recordar que tienes que amar a la gente, but it's their false doctrine that we cannot support. pero tú no puedes apoyar su doctrina falsa. And don't ever agree with someone Y nunca le des tu acuerdo a alguien just to not offend them, solo okay? para no ofenderlos, Because the Word of God porque says, dice la palabra de Dios. if you deny Jesus before man, Si tú niegas a Jesús frente al hombre, He will deny you before His Father. Él mismo te va a negar en frente de su Padre. Ay, ay, ay. That should put the fear of God in me. Eso debe de darnos el temor a Dios. Puts the fear of God in me. Debe de darme a mí me da el temor a Of Dios. course, share it with love, right? Ahora, cuando compartas, siempre comparte con amor. Demonstrate the fruits of the Spirit. Demuestra los frutos del Espíritu. And then there's some you just got to preach hellfire. Y hay algunos que tienes que predicarles lo que es el fuego del That's infierno. where you got to know how to move with the Spirit. Ahí es donde tú tienes que moverte basado al Espíritu. Especially when you're out there. I guess I'm teaching you evangelism now. Yo creo When que you're te out estoy enseñando there, cómo evangelizar, pero te estoy hablando cuando tú sales allá afuera. there are certain people you got to give a little more mustard in that message, right? Sabes, hay ciertas personas que les tienes que dar el mensaje directo. And then you got the ones that are really calm. Pero hay aquellos que son muy They calmados, like to hug trees. que les gusta abrazar los árboles They get offended by y everything. se ofenden por cualquier cosita. You might want to be a little more loving with those people. Ahí quizás sea un poquito más simple y amoroso. Because the minute you start raising your voice, man, they're going to be running the opposite Porque el momento que direction. tú levantes tu All right? voz, van a huir de ti. So you just got to, the Spirit will lead you. Y lo Okay? que te estoy diciendo aquí es que el Espíritu de Dios te va a guiar. So yes, guys, Jesus is the key here. Pero aquí la clave es Jesucristo. And the more we move closer and closer to the return of our Lord Jesus Christ, Y entre más y más nos acercamos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, it's going to get a lot worse. las cosas allá se van a poner peor. A lot worse. We haven't seen anything yet. Sabes, no hemos visto nada. Okay, moving on here. Siguiendo adelante. Through the Holy Spirit, Ahora, por medio del Espíritu Santo, we will be kept in check from falling into sin. es lo que te va a guardar de que no caigas en pecado. As long as we remain obedient to our Lord's will. Mientras que tú seas obediente a escuchar la voluntad de Dios. What do we learn about this first temptation here? ¿Qué aprendiste aquí de la primera tentación que Satanás le hizo a Jesús? What do we learn, church? ¿Qué aprendiste? Boy, the enemy fights dirty. Que él no pelea limpio. Those of you that like boxing, right? Todos aquellos, UFC. uso de ejemplo a los que les gusta el boxeo, el Well, we use UFC. boxing, right? Uso boxeo de Right? ejemplo. There's rules. You can't use your elbows, right? Hay reglas, no puedes usar los codos. The enemy's like that dirty boxer that likes to throw an elbow here and there. So, dirty fighter. He always fights dirty. Uso de ejemplo al enemigo cuando él quiere pelear contigo. ¿Y cómo pelea? Pelea sucio porque mete los codos, mete lo que es contra las reglas. What do I mean by ¿A that? qué me refiero con eso? He is going to attack you when you are at a weak point in your life. Cuando estés en un punto débil en tu vida es cuando él va a buscar cómo atacarte. Let me say that Lo again. voy a repetir.
He is going to attack you when you are at a weak point in your life. Cuando estás en un punto débil en tu vida es cuando Él quiere aprovechar para atacarte. Man, when you're walking on fire, Porque cuando estás caminando y vas con fuego, you're reading your estás word, leyendo tu palabra, you're worshiping, estás adorando, you're just coming to church, vienes a la iglesia, you're filled with te the presence llenas of the Holy de la Spirit. presencia del Espíritu Santo. The enemy is going to avoid El you. enemigo te va a evitar And he is going to go attack the ones y va a ir a querer atacar a todo that aquel are struggling with temptation, batallando con tentación that are kind of y lukewarm. que andan tibios. Those are the ones that he's going to target A ellos es a los que va a buscar, because it's easy. They're easy prey for him. porque para él va a ser fácil que caigan. And how can I prove that to ¿Y cómo you? te lo puedo comprobar? James 4:7. Santiago 4:7. James 4:7. Santiago 4:7. Submit yourselves to God. Sométanse a Dios. Resist the devil, Resistan al diablo and he will flee from y él you. tendrá que huir de ti. Those who are lukewarm, Todos aquellos que andan who are tibios, struggling with que temptation, batallan con tentación. you know why that happens? ¿Sabes por qué pasa eso? Because you're not submitted to the Lord. Porque no estás That's why. sometido a Dios. Por eso, You're submitted to the world or your own flesh. estás más sometido al mundo y a tu propia carne. Looking at the clock. Voy a ver el reloj. Right here, I'm looking Aquí at estoy the viendo el clock. reloj, no estoy viendo a nadie. Nobody in here, it's those that didn't come No le hablo aquí a today, nadie, sino a todos aquellos que no okay? vinieron, Just kidding, ¿ok? those of you online, I'm just playing. Es broma. I know the Combs are over here cringe. I'm just kidding, we love you guys. But does that make sense, yes or no? Pero entienden mi punto de que les estoy predicando aquí. Think about it like an animal that hunts for prey. Quiero que pienses, por ejemplo, también de ejemplo, un animal que anda cazando. You think that a predator is going to attack that strong piece of prey, the one that puts up a fight. ¿Tú crees que un predador que anda cazando va a venir contra otro animal que sea mucho más fuerte y que no se intimide? Who does the predator always go ¿A after? quién va a atacar un predador? The weak one. Al débil. When it comes to like say it's one of those big bulls, right? It always goes after the baby one. Cuando estoy hablando de un animal fuerte que va a cazar, siempre va a ir por lo más pequeño. That's why it's critical here in my family Por eso aquí de ejemplo es crítico. that we are filled with the bread from heaven. De que tú seas lleno del pan que viene del cielo. I told you have to memorize Matthew Y yo 4:4. te he dicho, tienes que memorizarte lo que dice Mateo 4:4. That man shall not live by bread alone, Que no solo de pan vive el hombre, but by every word sino de toda palabra that proceeds out of the mouth of our que God. sale de la boca de Dios. What does that mean? ¿A qué me refiero con We eso? rely on God's word Tu confianza es en la palabra as de our Dios. sword Es tu espada against the enemy. contra el enemigo. That's how we win these Así es como tú battles. vas a ganar todas las batallas. Again, for Nuevamente, those of you gym buffs in here, okay? para todos aquellos que van al It's gimnasio, not about how much you bench no se press, trata de cuánta fuerza tú how much you levantes, deadlift, cuántas how many pesas, push-ups you can do, cuántas push-ups hagas. pull-ups. No, it's not by might. No se trata de tu It's fuerza not by física, might, no se trata de not tu by fuerza power. ni tu It poder. is by the Es Spirit of solo por el Almighty Espíritu God. de Dios Todopoderoso. It is how giant and big you are in the Así Spirit. es como te haces de gigante y grande, pero en el Espíritu. We got to make sure that our spirit man is being fed by that bread from heaven. Que asegurarte que tu espíritu siempre sea lleno de ese pan que viene del cielo. Jesus is the bread from heaven. Jesucristo es el pan del cielo. He's the bread of life. Él es el pan de vida. He is the modern day manna for us. Él es lo que llamamos el día de hoy moderno, el maná del cielo para Fill nosotros. yourself with the word of God. Llénate de la palabra de Dios. Resist the devil, Resiste al diablo and he will y flee él from you. tendrá que huir de ti. Amen? Amén. Okay, let's move on. Aleluya. Oh, something else we learned here. Algo que tengo que repasar. You notice that question, right? I kept pausing, the nerve of this guy. ¿Sabes cuando yo decía qué nervios de este diablo? Here, the enemy also attempted to make Jesus doubt his identity. ¿Sabes que la misión del enemigo cuando lo tentó a Jesús era causar de que él dudara de su identidad? That's why he asked him, Por eso le dijo, if thou be the Son of God. si tú eres el Hijo de Dios, The enemy will challenge us in the same y el way. enemigo nos va a retar igualmente a ti y a mí, He's going to challenge us in the same way. él nos va a retar He igualmente. wants us to doubt our identity in Christ. El enemigo quiere que tú dudes tu identidad en Cristo. The minute you start to cower down, El momento que tú te caigas en cobardía, you start to cower down. el momento que te acobardices You start to give in to the insults of your family or y friends. empiezas a rendirte, a escuchar los insultos de tus familiares o amigos, The enemy's going to take advantage of el that. enemigo va a ver eso y lo va a aprovechar. The enemy's going to begin to whisper to Y you. el enemigo te va a empezar a susurrar.
is it really worth it? ¿En realidad vale la pena? Look at how many friends you've lost. ¿Tienes cuántas amistades has perdido? Your family doesn't even call you. Tu No, familia ya ni siquiera te llama, but you want to be a Christian. pero quieres ser un cristiano. Shame that devil. What did Jesus tell us? Pero ¿qué nos dijo Jesús? Those who choose to save their life will lose it, Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. but those who are willing to lose their life, Pero todo aquel que esté disponible y dispuesto a perder su vida, you will gain it. la va a ganar. All through our Lord Jesus Todo por medio del Christ. Señor Jesucristo. It's gonna happen, Eso va a guys. pasar. Family's gonna reject Aún us. tu familia te puede Friends are rechazar. gonna reject Tus us. amistades te van a rechazar. In case you haven't noticed, Si no te has dado cuenta, kind of a lonely walk to be a spirit-filled en believer. realidad ser un creyente lleno del Espíritu de Dios es un caminar medio Sure, it doesn't feel sin lonely. gente contigo. Doesn't feel lonely here Claro, aquí cuando nos reunimos no te sientes solo, because we're all in the same spirit. porque todos estamos aquí en un espíritu. But how about when you're at work? Pero ¿qué pasa cuando vas a trabajar? Nobody wants to talk to you. Ya no te quieren hablar, They kind of just brush you off. es como que te hacen a un lado. I'm talking about myself. Y te estoy hablando de mi testimonio. That happens to me Eso me sometimes. pasa a mí a And veces. it's okay. Y está bien, It's okay. está bien, Because it's a lonely walk. porque es un caminar solo. Remember that Jesus came to bring a sword. Te recuerdo que cuando Jesús vino y dijo que Él trajo una espada, His word doesn't say that he came so that everybody could love you. Él no dijo en su palabra, yo vine para que todo el mundo te ame a ti. No, he brought a sword, Él dijo, yo vengo con una espada. meaning that your own family would reject you. Me refiero de que aún tu familia te puede rechazar. Your own family. Tu my propia friend. familia. Again, the enemy's going to attack your identity in Porque el this way. enemigo busca cómo atacar tu identidad en este caminar. We have to remain strong. Y tienes que mantenerte firme. 1 Corinthians 6:17 says, 1 Corintios 6, 17 nos dice. come on, church, I quote it so much, you should know this Es one para que too. ya te lo tengas memorizado, iglesia. He who is joined to the Lord, Aquel que está unido con Dios, finish it, church, termínalo conmigo, is one spirit with him. es un espíritu con Él. He who is joined to the Lord is one spirit with him. Todo aquel que esté unido a Dios es un espíritu con Él. Never forget about your union with Así es Christ. que no se te olvide tu unión en Cristo. Never forget that you are the temple of the Holy Y que nunca Spirit. se te olvide que tú eres el templo del When Espíritu that Santo. devil starts whispering in your ear, Cuando el diablo te quiera susurrar en tus oídos, you tell him, devil, in the name of Jesus Christ, get out of my ear. tú le dices, diablo, en el nombre de Jesucristo, quítate de mis oídos. May our Lord Jesus Christ rebuke you Que mi Señor Jesucristo te reprenda for all your lies and whispers, por todas tus mentiras y lo que susurras. because I am joined to the Lord. Porque yo estoy unido con Dios. Therefore, I am one spirit with him. Por eso que soy un espíritu con Él. Let's weaponize Galatians 2:20 also. Y vamos a poner como arma Gálatas 2:20. Then you can launch this missile at him too. Y tú le puedes mandar este misil. For I am crucified with Porque Christ. yo estoy crucificado It con is no Cristo. longer I Ya who no live, soy yo el que vivo, but it is Christ who pero lives in Cristo me. el que vive en mí. And the life that I now live in the Y la flesh, vida que hoy vivo en I carne, live through faith la vivo por fe in the Son of God, en el Hijo de who Dios, loved me and gave himself que for me me. amó y dio su vida por mí. That's how you fight the enemy. Así es como tú peleas al enemigo. Use what God has given you. Usa lo que Dios te ha dado, His word, su palabra, the word that became flesh and dwelt among la us. palabra que se hizo verbo y estuvo entre nosotros. You gotta know it, church. Tienes que conocerla. Memorize these Memoriza scriptures. de estas escrituras. Look, a lot of us can memorize the starting lineup for the Dallas Cowboys in Yes, office, sir. right? Muchos se pueden memorizar lo que es la línea que va a empezar en el deporte de los We can Cowboys. memorize things that really, I mean, I'm a Cowboys fan too, okay? But in reality, these things are meaningless, Y a mí okay? me gusta ver los Cowboys, pero si te das cuenta, hay cosas que te puedes memorizar que no tienen sentido We o need importancia. to know and memorize Pero this lo que word. sí tienes que Okay? memorizarte y conocer es esta All palabra. right, look, there's nothing wrong with watching football, No okay? hay nada de malo Watch con que tú football. veas deportes o veas fútbol. But there's a problem when football's your first love and not Come God. Pero el on. problema es cuando el fútbol es tu primer amor y no Dios. All right, God should be first in everything. Dios siempre tiene que ser todo en todo. Okay, I want to read this scripture to you. Write down 1 John 3:1. Quiero que veas conmigo 1 de Juan 3:1. 1 John 3:1. I'm going to read it in the Amplified. And it says, "See what an incredible quality of love the Father has shown to us, that we would be permitted to be named and called and counted the children of God. And so we are. For this reason the world does not know us, because it did not know Him."
Dice 1 de Juan 3:1 y pónganlo en sus notas. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame como hijos de Dios, que se nos llame como hijos de Dios, y sí lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él, ni lo conoce a Él. So I just read to you in the Amplified Version, okay? For those that don't know what the Amplified Version is, it adds a little more meat to the scripture, okay? El pastor leyó en inglés lo que es la versión amplificada, es una versión bíblica la cual da un poquito más detalle. But it doesn't kind of twist the word the way certain translations do. Pero algo que me gusta de esa versión es de que no tuerce la palabra como hay algunas versiones que han salido que sí tuercen. By the way, church, don't read the Passion Translation anymore. Por cierto, iglesia, quiten de su camino o de leer lo que es la versión Pasión. And that is a preaching for another day. Don't ask me about that Y anymore. ahorita no me preguntan porque si no voy a entrar en ese detalle y después les platico por qué. Just stay away from that Pero quiero translation. que quiten todo eso que es la versión Pasión, que es en inglés, de lo que leen ustedes. But how powerful is this? Pero qué I'm gonna poderoso read es it esto. again. Te lo voy a leer It otra says, and vez. so we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. That is crazy. The world cannot know God because it doesn't know Him. Okay, like we do. Somos hijos de Dios y sí lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a Él. Date cuenta cómo el mundo no puede distinguir y no puede ver la verdad. How many has it happened to you where someone who's worldly gets very uncomfortable around you? ¿Te ha pasado que puedes estar con alguien que es bien mundano y no está cómodo cuando tú estás ahí? That's because light and darkness do not mix. Eso es porque la luz y las tinieblas no se mezclan. Again, it's not that they're bad people. Y no es que sean malas personas. It's just you carry the light and they're in darkness. El hecho es de que tú cargas la luz y ellos están en tinieblas. This is what we always have to keep in mind. Por eso tienes que recordar de esto. All right. Moving on. So how did Jesus obtain victory through these temptations? Sigamos adelante. Es que ¿cómo fue que Jesucristo obtuvo la victoria con las tentaciones que tuvo? How, church? I've been sharing it with you. ¿Cómo? By the Word of God. Con la palabra de The Dios. Word of God, which is living and powerful and sharper than any two-edged sword. La palabra que es viva y eficaz y más aguda que una espada de dos filos. Where do we find that, man? ¿Dónde escuchas eso? Hebrews 4:12. There you go. Somebody's paying Hebreos attention. Praise the 4:12. Lord. Hebrews 4:12. As a matter of fact, let me read it to you right here. I'll read it to you word for word right here. It says, "For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Te voy a leer exactamente lo que dice Hebreos 4:12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Write this one down. Ephesians 6:17. Ahora quiero que apuntes esto, Efesios 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Por eso, como dice aquí en Efesios 6:17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que la espada es la palabra de Dios. The Word is the sword of the Spirit. La palabra es la espada del Espíritu. And as we learned on Wednesday Y como aprendiste el miércoles in Revelation 19, que estuvimos en Apocalipsis 19, how is it that Jesus is going to destroy all His enemies? ¿cómo es que Jesús cuando regrese va a destruir a todos sus enemigos? The sword that comes out of His mouth. Con esa espada que sale de su boca. Simply by speaking His Word, Simplemente por declarar su palabra. He will destroy and crush His enemies. Con eso va a destruir y aplastar sus enemigos. He will tread the winepress of Almighty God. Y Él aplastará lo que serán todas las uvas. And I imagine our Lord Y me imagino a Dios grabbing the Antichrist and the false prophet. agarrando así al anticristo. Let me throw this little pipsqueak in the lake of fire and this other one too in the lake of fire. Deja agarrar Boom, este there you títere y go. lo aviento al lago del infierno para terminar ahí. And Satan gets a pass for about 1,000 years while he's bound in the bottom of this pit. Y Satanás sigue todavía en misión porque se le da una oportunidad por 1000 años para poder seguir tentando. But eventually, after the millennium, Pero después del milenio, I'm sure God's going to grab Satan like this and throw him in the lake of fire. veo como Dios igual va a agarrar a Satanás como
como un títere y al fin lo va a aventar al lago de fuego. My family, do you see how powerful it is to be a believer? ¿Te das cuenta lo poderoso que es ser un creyente? All right, test time. A ver, 1 voy a John hacer 5:5. Primera de Juan 5:5. 1 John 5. Let me see who can quote me 1 John 5. A ver, ¿quién me puede decir Primera de Juan 5:5? Everybody all of a sudden, everybody looks down, or everybody's trying to Google the scripture. You Ahorita bunch of todos, cheaters. están todos ahorita en Google, quieren buscar la Hey, you respuesta. know you can't lie to the Holy Spirit, right? If you're looking it up. No le puedes meter al Espíritu Santo, recuerda. 1 John 5:5. What is it, Hector? Who can overcome the world? It is he who believes that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Amen. Primera Amen. de Juan 5:5 es cuando dice, ¿quién vence al mundo? Es aquel que confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. Who is he who conquers the world? ¿Quién es aquel que vence al mundo? It's he who believes that Jesus Christ is the Son of God. Solo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Do you guys see the weight in that scripture? ¿Ven el poder de esa escritura? You El conquer peso. the world Tú vences al by mundo believing that Jesus Christ is the Son of God. cuando tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. And we're walking around Y estamos caminando afraid of the dark. temiendo a la Your own oscuridad, shadow. hasta tu propia sombra. Guys, you have already conquered Te the recuerdo world que tú ya venciste al mundo because of your faith por in tu Jesus fe en Christ. Jesucristo. So we know out there, Así guys. que sabemos que allá afuera We know there's people doing all kinds of mumbo jumbo hay gente que rituals hace and this todo and tipo that, de and blah, cosas, blah, blah. rituales, brujería, esto y aquello. Don't forget Pero que no se te that olvide you have conquered the de que world. tú has vencido al mundo. You know, it's funny because I get a lot of people I talk to at work, and Sabes, hay mucha gente que me habla en el trabajo. this person's doing brujería and santería and all this on me. Aquella persona me está haciendo brujería o santería, me está haciendo cosas. And I tell them straight up, well, the reason that can touch you is because you're not surrendered to the Lord. Y yo les contesto, la razón por la que te puede tocar esa brujería es porque tú no estás sometido a You have Dios. all kinds of open doors. Porque le tienes las puertas abiertas al diablo. Submit to God, Sométete a Dios. resist the devil, Resiste al diablo. and he will Y flee tiene from que huir de ti. you. Amen. It's really quite simple, Es guys. simple. Right? Es So simple. that's how powerful it is. Así es que así de poderosa es la The palabra. fact that we are El hecho de que the temple somos of the Holy Spirit. el templo del Espíritu Santo. I know we all like to throw knockout shots at the enemy. I Yo sé know. que nos gusta aventar golpes como que estamos golpeando al enemigo. But I like to throw the knockout shot. Pero a mí me Right gusta aventar Oh, golpes this right que lo va a here. tumbar. Y es here. esto. This right here, Esto that's the one punch KO right there. Esto es el golpe que lo va a tumbar. Done. Punto. Over with. Fuera. No questions asked. Sin preguntas más. We have to know this word, guys. Tienes que conocer esta palabra. All right, moving on. Adelante. Again, it's a quick review of this. Okay? Rápidamente les di un repaso de lo que fue del 1 al I've 8. said this already. Jesus is the bread from heaven. Les he dicho anteriormente, Jesús es el pan del cielo. Write down John 6, 32 and 33. Así es que apunten Juan 6, 32 y 33. It says, Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He, capital H, who comes down from heaven and gives life to the world. Who is that, church? That's our Lord Jesus Christ. Dice la palabra de Dios, apúntenlo en tus notas, Juan 6, 32. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Esto lo afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí hablando de quién? De Jesús. You got to picture this, family. Así es que imagínate esto. Every time you're reading the Word, Cada vez que tú estás leyendo la palabra, when I'm off, I like to, drink a little cup of coffee, read the Word. sabes, cuando descanso me gusta sentarme, tomar café, leer la palabra. And I kind of picture it like just having some bread in front of you and just eating the bread while you're having your coffee. Y cuando estoy ahí tomando mi café, me imagino como que estoy leyendo la palabra, pero como que estoy comiendo un panecito ahí con mi café. O más bien como lo hacen la raza, con una conchita, un biscuit, un marranito, right? With the cafecito. Yeah. As the Spanish do it, we can get a bread and we can actually have bread with Which I'm trying to stay away from, so stop tempting me, okay? El pastor se está apartando de todo eso, es que no lo tenten, Stop ¿ok? tempting me, Jaime. But you gotta picture it, guys. It's the bread from heaven. Pero les quiero aquí que ustedes se fijen en lo que es simbólicamente, es un pan del cielo. Remember, it's not just about reading it and learning scripture, Así es okay? que no se trata de que tú lo leas y aprendas escritura.
if we peel back the layer in the spirit realm, Porque right? si tú vieras en el ambiente espiritual, This word is nourishment for your soul. esta palabra es la nutrición que tu alma It is requiere. nourishing your soul, Es lo que está causando nutrición en tu alma. your mind, will, and Me emotions. refiero de tu mente, tu voluntad y tus It's emociones. nourishment. Te está causando que seas nutrido. Have you noticed when you're feeling down? ¿Te das cuenta cuando andas triste? You know, we all have those days, right? where Todos we feel pasamos por down. esos días, ¿verdad? Andas triste, The moment you desanimado. start to pray, Al momento que tú empiezas a orar you start to declare God's word. y What declarar la happens? palabra de Dios, ¿qué es lo que cambia? Man, all of a sudden it's like you took a shot of pre-workout. Es como que You're like tomaste full of comida, energy, man. es como que tomaste pre-workout. Right? Te da You know energía. that feeling for those that let you drink pre-workout? Para todo It's a aquel que good toma feeling, el man. pre-workout antes de hacer ejercicio es un sentir que sientes una llenura. That's how it is with the word of God. Así That's es con how la it is with palabra de prayer. Dios. Así es en la oración. It just wakes you up, Te and levanta nourishes your spirit. y causa nutrición en tu espíritu. Again, we have to get this nutrition daily. Y tienes que recibir esta nutrición todos los días. All right, here we go. I'm going to attack this excuse that everybody has. Voy a atacar una excusa que todo el mundo me da. Oh, I just don't have time to read the word of God. Es que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Well, brother or sister, don't try to read the whole New Testament in one day. Bueno, hermano, no My tienes que God. leer el Nuevo Testamento en todo en un día. Read a chapter a day. Lee un capítulo al día. Read a scripture a day. Lee 2 una escritura, scriptures a day. una, dos, tres escrituras al día. But make sure you get some reading in. Pero daily. asegúrate de tener tiempo para leer. Follow a Bible plan. Sigue un estudio bíblico. Get a devotional. Agarra un Whatever's going to help devocional, you. lo que te puede ayudar para tu caminar y leer. Guys, you already know I go in at 5:30 in the morning. Tú ya sabes, yo entro a las 5:30 de la mañana. I load up my gear in my unit, and as my partner's loading up his gear, what am I doing? I'm reading a little bit of scripture, a little bit of my devotional. Uso toda oportunidad. Mi compañero puede estar subiendo su equipo al carro y ¿qué estoy haciendo yo? Tengo mi devocional y ahí me pongo a leer la palabra. My partner's a believer himself, so they'll say, hey, what are you reading? Oh, well, let's read it together, man. Y mi compañero es un creyente, así que gracias a Dios él me pregunta ¿qué estás leyendo? Y a veces lo leemos juntos. But we make sure to get that spiritual nourishment first. Pero lo que recibimos primero es la nutrición espiritual. And then we go get our coffee. Y luego ya salimos a comprar el café. Don't anybody yell out donuts, okay? I know how you guys are, all Y ya right? sé que van a decir que las donas, I pero know no. how you all like to stereotype against cops, all right? I know how you Ya sé are. cómo todos piensan de los policías, de las donas. Hey, every now and then, se vale. Every now and then. De vez en cuando. You can. Una donita. Not so much anymore, guys. I'm trying to lose weight, okay? Ya no tanto, ¿ok? Porque pastor, quiero bajar de peso. Ya me pusieron de dieta. Va a cuidarlo. Amen. Praise God for that. Okay, so are you understanding this, church? Pero están entendiendo lo que les estoy diciendo. All right, let's not complicate reading the word. Así es que hay que no complicar lo que es leer la palabra de Because if Dios. you can be on TikTok, on Facebook for 4 hours, you got plenty of time to be in the Word of God. Porque si tú tienes Don't give me tiempo, no excuses. si tienes tiempo para entrar a TikTok, a las redes sociales y estar ahí por horas, ¿qué excusa tienes para leer la palabra de Dios? Amen. All right, we'll leave it like that. Ahí lo voy a dejar. All right. In verse 6, guys. Ahora, regresando al versículo 6. Oh man, this is powerful. We see that the enemy uses the word of God to tempt Jesus. Algo que el enemigo usa aquí en el versículo 6 es usa la palabra de Dios para tentar a Jesús. However, he twisted it in a way to bring confusion. Pero lo que hizo fue que la torció de una manera para causarle confusión. Church, in the same manner, En la misma manera, the enemy will attack us. el enemigo te va a querer atacar. And that is why it is so important that we know the Word of God. Y por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios. He's going to attack you trying to twist God's Word against Y él you. va a querer atacarte torciendo la palabra de Dios That's contra why ti. you have to know the Word. Por eso tienes que conocer la palabra. Let me give you a good example, Y te quiero okay? dar aquí un ejemplo. It's just an example. Es un ejemplo. All right, you find one of these false prophets online, and there's a lot of them right now, Encuentras un profeta falso en línea, en las redes sociales, y créeme que ahorita hay muchos. that are telling you, oh, it's okay to pray to Saint Michael, the Y que archangel. te empiezan a decir doctrinas o que te dicen, oh, está bien de que tú le ores al arcángel Miguel. Someone who's new to the faith, Alguien que es un nuevo creyente a la fe. you know, because they don't know, they're going to say, oh, I guess it's a good thing. Quizás porque no sepan van a decir en sí mismos, bueno, es algo bueno que tenemos que hacer. When the Word of God tells us we're not to worship angels, Cuando la palabra de Dios claramente dice que tú no debes de adorar a los ángeles. right? Oh man, I don't know. Yeah, I'll share it. They're not watching right now anyway. So,
We have an SUV that's assigned to our unit, right? One of those new ones, real nice. I can connect Bluetooth and all that. Tengo una troca SUV, una patrulla que está nueva, que tiene conexión para Bluetooth moderna. So my partner and I, we got it assigned yesterday, probably because he's more senior than me, so Es that's que why. él y su compañero se los asignaron ayer. But anyways, we're at the hospital, you know, we're working a call, and then Estamos en el hospital trabajando una llamada. I look up at the center console and I see this little card there with a prayer to Saint Michael. Y estoy ahí en la troca y volteo por arriba y en eso veo hay una tarjetita con una oración para el Arcángel Miguel. I know it was one of my Catholic brothers or sisters that did it. Y yo sé que On quizás my son shift, uno de right? mis compañeros que son católicos que trabajan el mismo horario que yo. So I did it like the cartoons, right? I was looking around, I was like, got it, took it, and then I'm walking into the hospital and just boom, right in the trash can. ¿Y qué hice? Pues está en mi tiempo, es que volteo para todos lados, es que me doy cuenta de que pues nadie la clama, la agarro, entro al hospital, al bote de basura y ahí la tiro. No, but you didn't demonstrate how the whistling. Do it. Así entro. Ajá. Guys, we pray to our Lord Jesus Christ, not to the Archangel Michael, not to Gabriel, not to whatever. We pray to Jesus Christ, to the Father, in the name of Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit. Como pueblo de Cristo Jesús, como cristianos, al único que vamos a adorar y a orar es al Padre, es a Jesucristo, el Hijo de Dios, y al poderoso Espíritu Santo, pero nunca a ninguna otra imagen y ningún otro ángel. Aunque fuera el Arcángel Miguel o quien fuera, no adoramos a ninguna otra imagen, solamente a Dios. Don't forget what the Word of God says, that the enemy will come as an angel of light. Dice la palabra de Dios que el enemigo va a querer venir como un ángel vestido de luz. Should I go there? Go there. Yes. Go It's there. always the nicest people that walk Siempre, in. siempre es las personas así bonitas que entran, They're the ones that are floating on a cloud. que andan navegando en una nube. They pray for everybody. Ora por todos. Oh, they're such beautiful, wonderful people. Y son personas que tú ves que son muy buena But gente. yet at home, Pero en la casa they're messing with mumbo jumbo and all kinds of witchcraft and andan metidos abominations. en todo tipo de abominación, brujería, todo eso. The enemy comes as an angel of light. Pero el enemigo viene vestido de ángel de I know luz. you all want me to demonstrate it, so I'm going to Y demonstrate yo it. sé que lo quieres que te lo demuestre, déjatelo The demuestro. enemy does not come with the red suit, the pitchfork, coming at you like that, right? Sorry, I had to. You can blame Todd McGee for that one. El enemigo va a venir vestido de rojo, así vestido de diablo con su cola, tratando de a ver dónde se hace daño, pero no viene así como él lo hizo. No, no. The devil is not in hell, you know, running around hell, pricking people with a pitchfork, guys. Si tú no sabías, el diablo ahorita no está en el infierno, ahí tormentando a toda la gente. He is the prince of the power of the air. Él se le llama el príncipe del poder He's del aire. operating on this earth, Él está operando aquí en la tierra. okay? And he doesn't come as that little the red guy with the pitchfork. Y él no viene así a asustarte como lo pintan ese hombre vestido de rojo, el diablillo, como lo pintan de diablillo. He comes as an angel of light. Él viene disfrazado como un ángel de He's luz. not dumb. Él no es He tonto, wants to deceive you. porque él quiere You know, engañar. it's crazy because my wife brought up a good point a while ago. ¿Sabes? Hace tiempo compartí algo. You know, we're out there evangelizing and we see people wearing their pentagrams on their shirt and all the rock groups that are satanic, right? Andábamos evangelizando y vemos a gente vestida de negro, trae camisetas que tienen pentagrams y cosas diabólicas. And you look at that and you think, oh man, those are the hardcore Satanists, man. Y tú los miras We're not. y inmediatamente los quieres evitar porque son satanistas, son brujas. No, evítenlos. When in reality, you have the ones that are dressed the nicest, Yeah. Cuando en realidad tienes aquellos que entran vestidos muy bien, very proper bien people, propios, personas propias, that are the ones that are in darkness more than these other people. que en realidad están en mucho más oscuridad que todo aquel que tuviste por fuera. You gotta have discernment, Tienes que tener discernimiento, eyes to see and ears to hear. ojos para ver y oídos para escuchar. We need that in these last days. Y es algo que requeremos ahora en los tiempos finales. The enemy will use the word Porque el enemigo, como tú viste, va a usar la palabra to attack you. para atacarte.
I know it's happened. I'm not going to name names. Y yo sé que me ha pasado, no voy a It's going to mencionar happen to nombres. certain people in this. Pero- It's happened to certain people in this church. Le ha pasado a ciertas personas, aún aquí en la iglesia. Oh, my coworker, my family member, they told me this and this and that, and then I hear it and I'm like, what? They're Escuche. twisting God's word against you. Algunos de ustedes me han compartido cómo sus compañeros de trabajo o familiares les están compartiendo dizque la palabra, pero al yo escucharla me doy cuenta que les están torciendo la palabra, no les están enseñando lo correcto. This is where your pastors come in. Y aquí es donde entran tus pastores. And I'm going to say, give me your sword really quick. Y te voy a decir, dame tu espada rápidamente. Let's sharpen this sword Vamos really a quick. afilar esta Let's espada. sharpen this sword really Vamos a quick. afilar esta espada. That's why we have to keep teaching the Por word eso of God. tenemos que seguir enseñando la palabra de The Holy Dios. Spirit put this in my heart to teach word for word. Y el Espíritu Santo me puso en el corazón que te enseñara palabra por palabra de lo que escrito está. Because Hosea 4:6 tells Porque us dice en Oseas that my 4:6, people perish for lack of knowledge. dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. So we have to, okay, let's apply what it says here. Write this one down. 2 Timothy 2:15. Por eso vamos a aplicar lo que dice aquí. Apúntalo, lo que dice 2 Timoteo 2:15. 2 Timothy 2:15 says, study and do your best. I'm reading it in the Amplified. Study and do your best to present yourself to God approved, a workman tested by trial, who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Man, that's so Apúntalo. good. Dice 2 Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. We gotta study to show ourselves approved, Tienes guys. que esforzarte en estudiar la palabra. Write this one down as well. Apunta la 2 siguiente. Timothy 3:16 and 17. 2 Timoteo 3:16 2 y 17. Timothy 3:16 and 17. 2 Timoteo 3:16 y 17. New King James Version, and it says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Dice la palabra de Dios, That's good. apúntalo en tus notas, 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. In another translation, we can say that the word is perfect the way it is. En otras palabras, en otra traducción Perfect. puede decir que la palabra de Dios es perfecta como es. Perfect the way it is, guys. Perfecta como es. Look, I've shared with you many times that the Apocrypha, Te he compartido muchas veces la apócrifa. you know, the books that are found in the Catholic Bible, Los libros que encontraron en la Biblia católica, you know, one of them being the book of Enoch. uno de ellos siendo el libro de Enoch. Okay, while there is some truth in those books, Aunque hay historial verdadera en esos libros, they did not make the final canon because they are not inspired by the Holy Spirit. no pusieron esos libros en esta Biblia porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. But they are historically accurate. Pero tú puedes decir que hay mucha verdad histórica en esos libros. Okay, they are, a lot of them are historically accurate. Muchos de ellos tienen historia verdadera. Guys, the word that we have, that you have in your Pero hands, quiero que sepas que la palabra que tienes en tus manos it's perfect the es way it is. perfecta de la manera que And es. just believe in it, Solo guys. tienes que creerla. I know there's some scriptures we read and we're like, oh man, they blow our minds, right? Yo sé que hay escrituras que tú las ves y te impresionan. But apply what the word Pero no says. solo léelas, aplícalas. Believe it with faith, Cree esta palabra using con your fe. faith. Usa tu fe. And watch what it'll do Y to te vas a you. dar cuenta de lo que va a This hacer para word ti. transforms your life, Esta guys. palabra va a transformar tu vida. You know, it's crazy, but never did I imagine I'd be preaching, right? Quiero que sepas que nunca me imaginé estar predicando. And I really never imagined that I would be flinging scriptures out like if they were nuclear bombs, okay? Y nunca me imaginé ser la persona que me memorizo de escrituras y hablarlas como si fueran bombas nucleares. God has given me that gift, Y Dios me ha dado ese regalo that I'm able to memorize these de que yo scriptures. me puedo memorizar las escrituras. And I thank Him for Y that. le agradezco por Because, eso. man, the Word of God is a sword. It's Porque a weapon in your hand. La palabra de Dios es una espada y es una arma en tus manos. And if you know the Word, Y si tú conoces la palabra, sure, the enemy's always going to attack. claro, el enemigo siempre te va a querer atacar. But you will always have victory. Pero
siempre vas a obtener la victoria. because of the name of Por el Jesus nombre de and Jesucristo because of His Word. y por su palabra. Don't forget that He is the Y Word. no olvides que The Él Word es that la became palabra. flesh and dwelt among La us. palabra que se hizo verbo y estuvo entre The nosotros. Word that is living, powerful, sharper than any two-edged sword. La palabra que es viva, eficaz y más poderosa que una espada de dos Y'all filos. better study this week. You got a pop quiz next La Sunday. semana que entra les voy a dar una prueba para que se I memoricen should, todo I esto. should start giving pop quizzes. Yeah, that'd be What do you great. think, Manny? Should I start doing pop quizzes? Yeah. We'll talk right now. Let's go. I'm just messing with you. But guys, we gotta learn it. Pero lo que quiero es que se empiecen a memorizar esta palabra. Okay, to finish off this section, a few more thoughts here. Rápidamente voy a darles unos pensamientos aquí en esta sección. I'll be quick. I got a ton of scriptures here, but it's okay. All right. In the final temptation, which it's absurd. Really, if you look at it, it's absurd, guys. The enemy attempts to get Jesus to bow to him in exchange for the kingdoms of this world. La tercera tentación que Satanás le hizo a Jesús fue absurda, porque si te das cuenta lo que trató de hacer le dijo a Jesús que se inclinara hacia él, que se hincara para que le ofreciera todos los reinos de este mundo. Somebody throw Satan a bone and tell him, hey, Jesus is already king of all things. Why does he need to bow to you to have the things that he created? Alguien recuérdale a Satanás, alguien mándale un huesito, algo para animarlo. ¿Por qué? Porque recuérdenle de que Dios es el dueño de todo. That's how arrogant the enemy is. Así de arrogante es el enemigo. That's how prideful he is. Así de orgulloso es el enemigo. That's why God had to kick his butt out of heaven, Por eso Dios lo tuvo que aventar del cielo along with the third of his minions as well. con una tercera de sus ángeles. You know, it's absurd because he offers Christ the kingdoms of this world. Absurdo que Él le ofrezca a Jesús los reinados de este And you know, mundo. it's incredible because another thing we learn here, Y otra cosa que aprendes aquí, you know, Jesus wasn't rebuking them and calling fire down on them and all this. Jesús no estaba ahí reprendiéndole y llamando al fuego del cielo que le cayeron ni nada de He eso. just said, you will not tempt the Lord your God. You will serve him and him alone. Amen. Porque Jesús, de la manera que le responde es con poder. Y le dice, vete Satanás, vete, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. A mature believer Un creyente maduro who knows their authority in que Christ, conoce su autoridad en Cristo. you're going to respond the way Jesus did. Tú vas a responder como Jesús te enseñó. You will not tempt the Lord your God. No tentarás a tu Dios. Man shall not live by bread alone, El hombre no solo vivirá del but pan, by every word that comes out pero of de the mouth. cada palabra que sale de la boca de Dios. You know, you remind the Tú enemy, le recuerdas al enemigo, don't test Jesus Christ. no pruebes a Jesucristo, Don't test the Holy Spirit no pruebes al Espíritu Santo that's in me, que está en mí. because greater is he that's Porque in me más than he grande es that's in the aquel que world. está en mí que aquel que está en el mundo. Meaning greater is the Holy Spirit than you, Satan. Refiriéndose que más poderoso es el Espíritu Santo que tú, Satanás. Greater is the Spirit of God in us Más grande es el Espíritu de Dios en than nosotros Satan or his kingdom. que Satanás o su reinado. So you have to know this. Por eso tú tienes que saber As a esto. mature believer, know how to fight with the Word of God. Como un creyente maduro tienes que pelear con la palabra de Dios. Again, family, hear me out. Nuevamente, escúchame. Don't take the enemy for granted. Tampoco tomes al enemigo a la ligera. And remember that the book of Jude warns us. Pero nos dice el libro de Judas. We are not to bash on the enemy or his kingdom. Dice, no te pongas ahí a hablar del mal del enemigo ni su reinado. Because why do you think that is, church? ¿Por qué crees que dice eso en Judas? Because we start operating like him. Porque luego tú empiezas a operar igual que el diablo. Prideful. Orgulloso, Prideful. orgulloso. Let me help somebody out here. Quiero ayudarle a alguien el día de hoy. You know, there's a man of God that I don't hear him as much as I used to. Hay un hombre de Dios que yo escuchaba antes. I'm not going to name names. I bless him and I love the brother. No voy Okay? a decir su nombre, lo bendigo y amo a ese hombre. But I always hear him say, I rebuke you, Satan. I bind you, Satan. Pero siempre lo escucho que dice, te ato Satanás, te reprendo Satanás. Spiritual warfare 101, Así es family. que la guerra espiritual 101. You are not rebuking or binding any devil. Tú no vas a estar reprendiendo ni atando al Not diablo. Satan, I Y mean. me refiero a Satanás. How did the archangel Michael, speaking of him, how did he Hablando- respond when they were fighting for Moses' body?
Cuando el arcángel Miguel está aquí de ejemplo respondiendo y enseñando cómo fue que respondió cuando estaba peleando con Satanás. Why don't we go there? Ve para allá, quiero que tú Go lo to the book veas. of Jude. You guys got to see this. Ve al libro de Judas, Because this is another big part of spiritual warfare. porque es una parte grande de la guerra espiritual. And we need to clean this up because I see too many making this mistake. Tenemos que limpiar eso porque veo muchos como hacen ese error. I'm going to read it in the Amplified. Let's pick it up in verse 8. Así es que vamos a leer Judas 1:8. It says, "Nevertheless, in this same way, these dreamers who are dreaming that God will not punish them also defile the body, reject legitimate authority, and revile and mock angelic majesties." Look at verse 9. "But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil Satan and arguing about the body of Moses, did not dare bring an abusive condemnation against him, but simply said, 'The Lord rebuke you.'" Dice Judas 1:8 y 9, dice, de la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas contaminan su propio cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Versículo 9 dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Be careful with who you're listening to and what you're listening Así es to. que cuidado a quién escuchas o qué estás escuchando. If you're hearing people that teach that, Si tú escuchas gente que te enseña esto, that you can rebuke and bind Satan de que tú puedes yourself, reprender y atar a Satanás tú mismo, that is wrong, guys. eso es un We have the error. most powerful archangel that wouldn't even bring that accusation against Satan. Porque aquí de ejemplo nos da un poderoso arcángel, el Miguel, que ni siquiera él lo hizo, sino que dijo que el Señor te reprenda. And I believe it's like that so we do not get arrogant ourselves. Y eso nos lo muestra aquí para Prideful qué, ourselves. para que no seamos orgullosos ni arrogantes. Because without the Holy Spirit, Porque sin el Espíritu Santo, the enemy would make toast of us. el enemigo te haría garras. But it's through the Holy Spirit, Debes por el Espíritu Santo, because of the powerful name of our Lord Jesus por el Christ, poderoso nombre de Jesucristo, that we can say, "The Lord Jesus rebuke you, que tú Satan." puedes decir que nuestro Señor Jesucristo te reprenda. Make sure you know this, church, Asegúrate de tú saber esto, because then you can be entering some dangerous waters. porque puedes entrar en aguas peligrosas. All right, moving on. Write down Philippians 2, 9 and 11. Ahora ve conmigo a Filipenses 2, 9 y 11. Just write it down. For sake of time, I'm not going to read it, okay? Solo It's kind of apúntalo, long. te lo voy a leer. Philippians 2, 9 and 11, okay? Ephesians 4, 27. Efesios 4, 27 James 4, 6 and 7. y Santiago 4, 6 y We already 7. quoted that one, okay? You can read those on your own at home. Y tú lo Okay? puedes tener en tu casa, solamente te lo de notas y de tarea. Now, what we learned from 1 through 11, resist and stand against every wicked scheme of the enemy. Así es que como venimos aquí del versículo 11, resistir quiere decir que estés fuerte de todo ataque del enemigo. Have no fear. No tengas miedo. Again, because greater is he that's in you than he that's Te in the world. recuerdo que más poderoso es el que está en ti que aquel que vive en el mundo. Write down Psalm 144:1. Pon de referencia Salmos 144:1 This one I will quote, Proverbs 28:1. Write that one down also. y Proverbios 28:1. 28:1. I'm going to read it in the Amplified. It says, "The wicked flee when no man pursues them, but the righteous are as bold as a lion." Proverbios 28:1 te lo voy a leer porque dice, el malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un We león. got to be bold as lions. Así que Amen? tú tienes que ser así, valiente como un león. Okay, let's pick it up again in verse 12, guys. Let's finish the rest of the chapter. I told you this is a whole preaching in itself here, Vamos okay? a terminar lo que es Mateo 4, el resto del capítulo. All right, Matthew 4:12. Let's pick it up here, okay? Here it says, Jesus begins his Galilean ministry. Now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the regions of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, "The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sat in darkness have seen a great light." Hallelujah.
the light of Christ. And upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. Verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. We'll stop right there. Vamos a leer del 12 al 17 para leer esta parte del capítulo 4 de Mateo. Dice la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, hablando de Juan el Bautista, dice, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftali, para cumplir lo dicho por el profeta que escribió en el libro de Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftali, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habita en la oscuridad ha visto la luz. ¿Escucharon eso? Han visto una gran luz. Sobre los que vivan en la tierra de la sombra de la muerte, una luz ha resplandecido. Desde entonces, y ahí empezó Jesús su caminar y empezó a predicar en los templos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Praise the Lord. All right, one note on Capernaum. Una nota aquí rápida en Capernaum. All right, Capernaum, it was situated on the northwest shore of the Sea of Galilee. So it was on the northwest of Galilee, the Sea of Galilee. Capernaum estaba al noreste del mar Galilea. Here's the important note. It served as the headquarters of Christ's public ministry. Y fue la sucursal donde Jesucristo hizo su ministerio público. In Capernaum. En Capernaum. It is the site of numerous miracles. Y es un lugar mencionado por muchos milagros. The calling of his first disciples, as we'll read here shortly. Y el llamado de sus primeros discípulos, donde vamos a leer ahorita. And it is famously referred to in the Gospels as his own city. Y en los evangelios, en la Biblia lo menciona como su ciudad. Now, Jesus mentions a powerful statement there. He says that the kingdom of heaven, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Y lo que Jesús empieza a predicar, arrepiéntanse, porque el cielo de los cielos está cerca. This tells us here that God's rule and presence has come close to the people through Jesus. Y esto nos aquí ministra que la presencia de Dios y su autoridad ha llegado por medio de Jesús. Let me ask you Y this. te hago esta pregunta. Is it accurate and proper for us to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand? ¿Es propio que tú digas arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca? Yes. Sí. Why? ¿Por qué? What are we the temple of? ¿De qué somos el templo? The Holy Spirit. Somos el templo del We Espíritu carry Santo. Jesus inside of us. Cargamos a The word Jesucristo says en that we are nosotros. ambassadors of Christ on this earth. Dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. So yes, we can say repent. Así es que tú puedes decir Repent, arrepiéntete. wicked and fallen world. Arrepiéntanse, The pecadores, kingdom of heaven is at hand. porque el reino de los cielos se acerca. And you can have this kingdom living inside of you Y tú puedes tener este reino viviendo dentro by de ti. putting your faith and trust in the name that is above every name. Al poner tu fe y confianza en el nombre sobre todo nombre, This glory can live inside of you. esa gloria puede vivir dentro de ti. And right now we need to be shouting repent like Y never before. ahorita tenemos que clamar arrepentimiento como Because nunca we are antes. in the last days. Porque estamos en los Time is últimos días. running out. El tiempo se acaba. Whether that's 5 years, 10 years, 100 years, 1,000 years. Sean 5, 10, 15, 100 años o hasta 1000 años. Doesn't matter how much time is left. No importa cuánto tiempo falte. We need to continue to shout repent. Tenemos que seguir clamando arrepentimiento. That's why you had a 16-year-old Por eso tuviste a una joven de 16 in años France en Francia preaching the gospel. predicando el evangelio. Because God is equipping every man, woman, teenager, child who is willing to be a vessel of the Holy Spirit. Porque Dios está en esta hora equipando a cualquier persona de cualquier edad para que sean un vaso del Espíritu Santo. We are all called Y todos somos llamados to be watchmen on the wall, para ser vigilantes en la pared, warning of what's coming. alertando a la gente de lo que viene. Even if people think we're crazy, Aunque la gente te llame loco, it's okay. está bien. We have to be watchmen on the wall. Tienes que ser un vigilante en la pared. Yeah, that means sometimes we're going to irritate people. A veces vas hasta causar que la gente se irrite. Oh well. Ni modo. You're not irritating them. No los irrites a ellos. You're irritating their demons that they carry. Irritas los demonios que ellos cargan.
That's another battle. Cast them out of them, Y esa es right? otra batalla, sácalos fuera en el nombre de Jesús. Guys, we are called to be watchmen. Eres llamado para ser un vigilante. We need to be preaching repentance in these Tenemos last days. que predicar el evangelio del arrepentimiento en sus tiempos You finales. guys know this Y already. tú ya sabes We esto. covered it last week. Lo cubrimos la semana pasada. Because John the Baptist came preaching repentance. Porque Juan el Bautista eso predicaba, el arrepentimiento. When you repent, Cuando tú te it's a arrepientes, change of mind. tiene que cambiar tu mente. It's a change of lifestyle. Tiene que cambiar tu estilo de vida. You know, that's powerful that says it's a change of mind. ¿Sabes? Es poderoso al decir que cambie tu mente. Because the mind is a part of your soul. Porque la mente es parte de tu alma. The soul consists of the mind, will, and emotions. El alma consiste de la mente, voluntad y emociones. And this is the battlefield. Y ahí es la batalla. It is. Ahí es. It's the battlefield. Ahí es la batalla. The enemy will always attack your mind. El campo de batalla es la mente y el enemigo es lo que va a querer atacar. Tu You mente. know, the enemy studies us. El enemigo te estudia. He knows your Él weaknesses. sabe tus debilidades. He knows if alcohol was your, is or was your weakness. Él sabe que si el alcohol era o es tu debilidad, He's going to attack you with alcohol. eso te va a atacar. Con eso te va a atacar. If it's lust, if it's whatever, Si he's era going to lujuria attack you o with con lo that. que hayas batallado, con eso te va a atacar. That's where you have to apply James 4:7. Ahí es donde tú tienes que aplicar Santiago 4:7. You got to resist him. Resistirlo. Amen. Okay, we're going to finish up with this last section here. Vamos a terminar la última sección. Almost done, Ya voy a church. terminar, iglesia. You guys good? ¿Están bien? Look, as Pastor Neiman used to joke around at Abundant, okay? He was always like, look, by the time we get out of church, all the Baptists will be out of the restaurants, the whoever else, right? Yeah, Sí. every other denomination. Ahí al pastor Dimen que lo hacía de broma, pero cuando se cerraba en su sermón decía, miren, de beneficio es que para la hora que salgan, ya cuando vayan a los restaurantes van a estar solos, porque ya todos los bautistas o de otras denominaciones ya fueron a comer y ya va a haber espacio para ustedes para que coman. I always found that funny when he said that. Y me Sorry. daba mucha risa cuando él decía eso. Okay, let's finish up. Verse 18. 4 fishermen called as disciples. And Jesus walked by the Sea of Galilee, saw 2 brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." They immediately left their nets and followed him. Going on from there, he saw 2 other brothers, James the son of Zebedee, and John his brother, in the boat were with Zebedee their father, mending their nets. He called them, and immediately they left the boat and their father, and they followed him. Vamos a leer hasta el 22, empezando del 18, y aquí es cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, los primeros de los 12. Dice el 18, dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y al otro Andrés, y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. El 19 dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores ahora de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, que eran Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús también los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. We learned something powerful here. Aquí aprendes algo poderoso. These men, Estos hombres established in their occupations estaban as fishermen, establecidos en su ocupación como pescadores. they dropped everything in an instant for Christ. Y algo que hicieron es dejaron todo instantáneamente para seguir a Jesús. We live in a time now Hoy en día vivimos en un tiempo where Christ donde Cristo is coming to many of you viene para muchos de ustedes and telling you, y te dice, follow me, sígueme, follow me. sígueme. But what do a lot of people say? Pero ¿qué dicen muchos? No, maybe next month. No, quizás el mes que entra. No, maybe next year. No, el año que entra. Because then that means I can't party no more with my friends. Porque si lo sigo, eso quiere decir que ya no puedo ir de fiesta con mis That means I amigos. can't watch this anymore. O I ya no can't puedo do ver- this anymore. Ya no puedo ver esto o no puedo hacer aquello. No, maybe next year. Quizás el año que entra. Maybe 2 years from now, 5 Quizás en years 2 from now. años, 5 años, Or quizás. maybe when I'm 35, I'll do it. Quizás cuando tenga 35 años, entonces me rindo. You know, that's one of the most amusing things that I hear. Y eso es algo que me impresiona es cuando escucho eso. How do you know you're going to live to be ¿Quién te 35? asegura que vas a vivir tanto más tiempo?
Life is never guaranteed. La vida no es garantizada para My nadie. family, we cannot play with our Familia, our no salvation like juegues. that. No juegues con tu We salvación cannot play así. with our No salvation. juegues con tu salvación así. Today Hoy is the day of es salvation. el día. The word says today is Dice la the day of palabra, salvation. hoy es el día de salvación. Today, Hoy, not tomorrow, No mañana. not next week, no la semana que entra. because you could lose your life in that Porque si time. pierdes tu vida en ese tiempo, Jesus could decide to come back if he wants to. es más, Jesús puede decidir en regresar en ese tiempo. You know, we Si all quiere. have our eschatological views on this, but he can come back whenever he wants. He's Almighty God. Todos tenemos nuestros puntos de vista en escatología, pero al final del día Él es Dios y Él puede regresar cuando Él quiera. And I would hate for any one of you to not be ready to meet him. Y sabes, sería algo terrible ver que ustedes no tuvieran la oportunidad de conocerlo. And yeah, that should put fear in Y you. sí, debe de causarte temor a Yeah, Dios. that should put fear in Eso debe de causarte temor. knowing a lot of our loved ones are not saved. Saber de que muchos de tus seres queridos no son salvos. It's not a game. No es un juego. That's why we do this. Por eso hacemos esto. That's why you're willing to sit there and hear me yell at you for an hour plus. Por eso puedes estar dispuesto a sentarte ahí y escucharme gritándote aquí por más de una hora. That's why you have the least that are qualified teaching you the Bible. Por eso se levantan los menos calificados para venirte a enseñar la palabra de Dios. I'm not a theologian. Yo no soy un teólogo. I'm not, one of these seminary guys, sorry. No Okay? soy estos hombres que fueron al seminario. Neither is my wife, Ni mi esposa, Pastor Isaiah, Pastora Erika, okay? ni el pastor Isaías, ni la pastora Erika. We're just regular people Somos personas that are ordinarias, filled with God's Spirit, llenos del poder de Dios, that have such a hunger for Him, que tenemos hambre para Él, that said yes to the que calling. dijimos sí al llamado. And many of you are being called in your own Y way. muchos de ustedes son llamados en su propio camino. That's why a lot of you are being tested right Por now. eso muchos están pasando sobre pruebas Because en you're este not momento. seeing past the testing. Porque no estás viendo pasando esa You're being prueba. crushed for a Estás reason. siendo aplastado por una razón. Right now you have to withstand that Y en crushing. esta hora tienes que aguantar el ser aplastado. Stand strong. Mantente fuerte. Be strong in the Lord and in the power of His might. Sé fuerte el Señor y en el poder de su fuerza. But a lot of you don't see it. Pero muchos de ustedes no ven lo que viene. Being called. Son llamados. You're enlisting in God's army. Estás enlistado en el ejército de Dios. Sure, I could be at home right now. Créeme que yo puedo estar en casa ahorita. We could be at home, Es que podemos estar en casa enjoying our Sunday, disfrutando del domingo. right? Any of us could. Cualquiera de ustedes puede. But we love the Lord. Pero amamos a Dios. And when we took up this calling, Y cuando dijimos sí a este llamado, our lives changed, guys. nuestra vida cambió. Our lives complete 180, Te guys. puedo decir que nuestra vida cambió el Wait, is it 180 or 360? al 360. I sucked in math, sorry. Okay. Es muy terrible That's why I matemáticas. became a cop, man. I don't want to crunch numbers. Por eso soy Alright? policía, porque no le gustaba la matemática. So No, son 180 grados. 360 te lleva donde mismo. yeah, Bueno, So it's 380. 180 grados. 180. Ah, bueno, como dije bien. good job. Gracias. $300 plus $300. I know you know you're such a smart little guy. That's a little future pastor there. But guys, our lives changed. Pero nuestra vida Your cambió. life is going to change. Y créame que tu vida va a cambiar. And it's for the better. Pero es para lo mejor. There's got to come a point where you say, am I going to embrace this change? Tú tienes que llegar al punto que tienes que decir, o voy a aguantar este cambio, Or am I going to keep fighting it? o voy a seguir peleándolo, Am I going to keep fighting God? o voy a seguirle peleando a Dios. That's the battle a lot of you are in right Y es now. la batalla en la que muchos están ahorita. That's good. You think that you're fighting with your spouse. Tú crees You que estás think that you're peleando. fighting with your coworker, Tú your friend, peleas. or this family member. Tú piensas que estás peleando con tu cónyuge, o con tu compañero de trabajo, o con esa amistad, o con tu familia. You're actually fighting what God's trying to do in your life. Pero en realidad estás peleando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Just like they did. Así como ellos lo hicieron. Sure, they said they dropped everything, Ahí dejaron todo. but they had their struggles. Y tuvieron sus batallas. Just ask Peter. Pregúntale a Pedro. Denied him 3 times. Él mismo lo negó 3 veces. But yet, Pero aún así, his first sermon,
su primer sermón, after being filled with the Spirit of God. después de que fue lleno del Espíritu de Dios, 3,000 souls come to ganó salvation. 3 almas a salvación. Only He can do that. Solo Dios puede hacer eso. And I want to cry because Y quiero llorar porque He's calling many of you right now. Él está llamando a muchos de ustedes ahorita Just don't see it right now. y ustedes no lo ven, If you don't see it, no lo ves. stand strong. Mantente firme, Don't give up. no te rindas. I feel like a desperation for you Siento una desesperación por ti, because I know what you're feeling. porque sé lo que sientes. It's what we went through Es lo que nosotros pasamos and still go through y from time todavía to time. pasamos de vez en cuando. You gotta stand strong Tienes que mantenerte fuerte, because the enemy wants you to give up. porque el enemigo quiere que tú te He wants rindas. you to throw in the towel. Él quiere que tú tires la toalla. That's exactly what he wants. Esa es la misión del enemigo. Don't give him what he Así es wants. que no le des lo que él quiere. That's the generation we live in today. Y esa es la generación en la que vivimos hoy en día. Everybody wants the easy way. Todo el mundo quiere lo fácil. Oh, they want it to fall in their laps. Quieren que todo les caiga en las piernas. You know, and sadly, many people think that by giving everything up for God is, oh, I gotta leave my job and I gotta, no. Y muchos piensan que dejar todo por Dios es de que empieza a dejar tu trabajo o cosas. Guys, it was a lot different back then. Te recuerdo que lo cultural en aquel entonces era muy diferente a ahora. Today's spirit-filled believers, Hoy los creyentes llenos del Espíritu, God knows that we have to work. Dios sabe de que tienen que trabajar We have to work so that our families can eat. y tenemos que trabajar para que tu familia pueda comer. And I know there's some of you that think, oh man, should I be in this job? Y muchos piensan, ay Señor, debería hacer este trabajo. Sometimes that happens to me. A Oh veces me pasa a man, mí de pensar, should I continue being in law enforcement as a pastor? ¿seguiré trabajando todavía de policía y siendo pastor? It's for a reason. Pero es por una razón. He has you there Dios so te that tiene you ahí. can make a difference. Dios te ha puesto ahí para que tú seas la diferencia. He has me on the streets Él me for tiene a a mí en reason. las calles por una razón. Because I'm like a mobile ambassador out there. Porque soy un embajador móvil allá afuera. When I'm lights and sirens. No, I'm kidding. Con Right? la sirena prendida con las luces. Yeah, you gotta push through that battle. Y es lo que tienes que tú ir al frente y empujar cualquier batalla. Trust me, I know it's not easy. Y créeme que no es fácil. I know it's not Yo easy. sé que no es fácil. But the ball's in your hands. Pero todo está de tu What lado. are you gonna do with it? ¿Qué vas a hacer tú a la I'm respuesta? not making that decision for you. Yo no voy a hacer ninguna decisión por ti, Neither's my ni wife. mi esposa. I'm looking here. Y voy a ver aquí And some of you have heard us tell you that que already. algunos de ustedes me han escuchado que yo te he dicho eso. What are you gonna do with the ball in your hand? ¿Qué vas a hacer tú cuando todo está de tu lado? I hope your answer is Espero que tu respuesta sea you'll be like Michael Jordan and you'll can that shot. que serás como Michael Jordan y aventar una I perfección. know, you know I had to throw the sports analogy in there. Y But tengo que mandar ahí los ejemplos de deportes. forgive me for being a man, guys. Okay? Or Sorry. Perdóname por ese hombre. What's that? Or are you gonna take your ball and go home? That's true. That's a good point also, sir. Yes. All right, guys. Let's finish up, okay? Vamos a terminar. Man, I feel the presence strong right now. My God. Verse 23. Jesus heals a great multitude. 5 more minutes, guys, okay? And then we're done. Dame un poquito más tiempo, ya voy a terminar. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Hallelujah. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, paralytics, and he healed them. Great multitudes followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan. And that concludes chapter 4. Así que vamos a concluir el versículo 4, dice Jesús sana a los enfermos. Levantando aquí en el versículo 23, dice Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia
entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba a todos. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Okay, how I'm going to respond to that is with Mark 16, beginning in verse 15. Y como te voy a responder a lo que acabas de leer, es en Marcos 16. Mark 16, beginning in verse 15, the Great Commission. Así es que vamos a leer Marcos 16 del 15 y aquí vamos a hablar de la gran comisión que Jesús está poniendo aquí. In the eyes of John Mark. En los ojos de John Mark. De Juan Marcos. Says, and he said to them, go into all the world, preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. He who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Y dice la palabra de Dios, ponlo en tus notas, Marcos 16 del 15 al 18, que es la gran comisión de Jesús. Diciendo la palabra de Dios, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Anuncien el poder del evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Notice the priority list. ¿Te das cuenta la lista de la prioridad? The gospel of salvation is El priority. evangelio de salvación es prioridad. And then all the other signs, Y right? después vienen todas las And señales. let me help those of you out, because we know we always have doubters and, Y tengo- oh, but they prayed over me and I didn't get healed. Oh, they prayed over this one and they didn't get healed. Y quiero aclararles algo porque hay algunos que dudan y dicen, bueno, ¿por qué es que oraron por mí y yo no sané? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Do not forget, Que no se te olvide algo. God heals when He wants to heal. Dios es el que sana y sana cuando Él quiera. It's His will Es if su- the person gets healed. Es su voluntad de quién va a ser sano. All we have to do as the vessels Tú y yo somos vasos is be obedient and lay hands on the sick and pray for y them. lo que tenemos que hacer es en obediencia poner manos sobre los enfermos y para que And sanen. if someone is demonized, pray deliverance Y over si them. alguien trae demonios, orar por ellos y sacar a los demonios. Because the enemy will discourage you with that, saying, you see, don't even pray for the sick. It doesn't work. Porque el enemigo te va a tratar de desanimar y te va a decir, ¿para qué oras por los enfermos? Ni siquiera funciona. And I know sometimes, man, you're like, that sickness looks like a mountain. You're like, Y a veces tú ves la Lord. enfermedad como una montaña. Dices, Dios mío. Guys, bring yourself back down to reality. Ahora, regresa a la realidad. None of us are Jesus. Ninguno de aquí somos Jesús. We carry His Spirit. Cargamos su espíritu. So yeah, be bold, lay Así hands. que con valentía y obediencia pon manos. Father, in the name of Jesus, heal this person. Padre, en el nombre de Jesús, sana a esta persona. Fill them with your Spirit. Llénalos Pray del for them. espíritu. Ora por ellos. And it's up to Him if Y He está en heals. la voluntad de Dios de It's not up sanarnos. to us. No está en nosotros. And don't feel bad because you didn't see the instant miracle. Y no te sientas mal si no viste el milagro instantáneo. Don't forget, I keep going back to this, but Paul Y no olvides cuando yo regreso a decirte del ejemplo de Pablo. asked for the thorn in his flesh to be removed 3 times. Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón de su carne 3 veces. The Lord left it there. Y Dios ahí se lo dejó. Okay, sometimes God allows things for a reason. A veces Dios permite que algo se te quede por algo. What I'm trying to tell you is don't let that discourage Lo you. que quiero decirte es que no dejes que nada te desanime. Be bold and pray for the sick. Tienes que ser valiente y tienes que orar por los Believe it with all enfermos. your Y heart. creer con todo tu corazón. Because you don't know who's around you. Porque tú no sabes quién está ahí presente. That prayer might benefit. Que esa oración le puede beneficiar a alguien más. Be bold. Así es que sé Because the valiente. enemy wants us to cower down Porque el right now. enemigo quiere que tú te acobardes.
Don't get discouraged. Y no te desanimes. Don't get discouraged. No te Now's desanimes. not the time to get discouraged. Créeme que ahorita no es el tiempo de que tú caigas en desánimo. We just have to be bold. Solo tienes que ser valiente. Stand strong in the Lord. Mantente fuerte en el The Señor power of His y en el might. poder de su fuerza. Let me go back to Matthew 4. Regreso a Mateo 4. I think we've pretty much covered just about everything, my family. Creo que hemos cubierto aquí todo. I want you to give the Lord a hand clap for His word Yo quiero que today. tú le des al Señor un aplauso por su palabra. Thank you for your patience. Forgive me. That went a lot longer than I thought. Les pido perdón porque me tardó un poquito más de la predicación. Man, it's because that first part of Matthew 4 is super powerful. Esa parte de Mateo 4 es poderoso lo que dice ahí. Let's stand to our feet. Pónganse de pie. Let me share a powerful testimony. Quiero compartir un testimonio poderoso. And I don't know if this family is watching, but Y yo no sé si esta familia esté viendo en línea, Carlisle, if you're watching, you and your beautiful family, we miss you. pero Kyla, si tu familia está viendo, te extrañamos. Let me tell you this powerful testimony. Y quiero que conozcas este testimonio poderoso. They came to church one Sunday. Vinieron aquí a la iglesia un domingo. They have a little boy, I believe he's, how old is he? Like six. He's like 6 years old. Tiene un niño como de 6